Muy buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga. Les saludo en nombre del Señor. Vamos en esta mañana a tratar el devocional, siguiendo la secuencia del libro de los Hechos. Nos toca hoy día revisar lo que es la parte final del capítulo 4, correspondiente a lo que es desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Muy bien, entonces antes de iniciar vamos a entrar en oración. Y seguido de ello vamos a empezar con el desarrollo del devoción. Miren, acompáñenme en oración. Señor, bendito Dios, creador del universo, te damos gracias por este tiempo en el que vamos a poder aprender de tu palabra. Rogamos que nos dirijas en este tiempo, Señor. Que abra nuestras mentes, nos abras el corazón. Límpienos, Señor, de toda maldad. Tenemos, Señor, tantas luchas, fallas, Señor, defectos, pero confiamos en tu providencia de que nos otorgarás una santidad, Señor, que es progresiva y que es notable y visible, Señor, proporcionalmente al tiempo. Acompáñanos, Señor, en este tiempo también, para que lo que podamos aprender de tu palabra nos toque el corazón, Señor, y genere una reacción efectiva y poderosa en nuestras vidas, a fin de que caminemos como es de tu agrado, conforme a tu santa voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir en este tiempo en pantalla. Muy bien. Ahí creo que lo tenemos ya visible en pantalla. El devocional de esta mañana. Muy bien. La unidad y la generosidad en la iglesia primitiva. Es lo que titula este devocional. Muy bien. El texto bíblico que vamos a analizar esta mañana es de Hechos 4, del versículo 32 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Todos los creyentes eran de un solo corazón y de una sola alma. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que compartían todo lo que tenían. Con gran poder los apóstoles continuaban testificando de la resurrección del Señor, y la gracia de Dios actuaba poderosamente en todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo ponían a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un campo que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a bordear el pasaje haciendo una breve introducción a lo que sería el contexto sociopolítico. ¿Ok? Hay que, de entrada, plantear lo que sería, pues, la matriz del asunto, ¿no? Que la iglesia primitiva es un modelo de unidad y generosidad, ¿no? El contexto histórico, entonces, de Hechos 4, del versículo 32 al 37, es crucial para que podamos entender la dinámica de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. La época nos remonta entonces al primer siglo, eh, después de la muerte del Señor y de su posterior resurrección, ¿no? Durante los primeros años del movimiento cristiano. Todo esto se desarrolla o se sitúa en Jerusalén, pues la ciudad era un centro religioso y cultural del judaísmo, con el templo de Jerusalén como el corazón de la vida religiosa judía. ¿Ok? Entonces, nos vamos a adentrar, en esta situación sociopolítica que vamos a describir a continuación.
No olvidemos entonces del dominio o del subyugamiento romano. Jerusalén y toda Judea estaban entonces bajo el control del Imperio Romano. Y los judíos pues tenían cierta autonomía religiosa, ¿sí? Pero aún así estaban sujetos a la autoridad romana y experimentaban tensiones con las autoridades ocupantes, ¿no? Recordemos que la nación israelí pues se encontraba sometida a impuestos y tributos, lo cual en un momento vamos a chequearlo, y que pues no necesitamos estar en una especie de sueño americano, ¿no? Para considerar que estamos económicamente aptos o habilitados para practicar la generosidad, ¿no? Vamos a ver en el desarrollo de este devocional que eso no está sujeto a las circunstancias, sino a un tema de voluntades, ¿no? Durante el primer siglo, entonces, después de Cristo, Israel estaba bajo el dominio de este imperio romano, lo que no solamente era un subyugamiento, digamos, bélico, ¿no? O en términos de naciones, sino que tenía una significancia económica, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos claves que debemos desmenuzar en cuanto a este control económico, ¿no? En primer lugar, el tema de los tributos y los impuestos. Roma imponía tributos e impuestos pesados sobre la población israelí, ¿no? Esto incluía impuestos que gravaban sobre la tierra, el ganado, y a menudo también impuestos adicionales sobre los periodos de cosechas abundantes, mayormente, ¿no? Esto refleja una naturaleza de lo que serían los pactos de Suresanía, ¿no? Pactos que significaba de que una nación sometía a otra culturalmente, ¿no? Bélicamente, políticamente, en todos los aspectos que se puedan mencionar, los sometía, pero no los eliminaba, ¿no? Sino que formaban parte de una cadena de avasallaje, ¿no? Entonces, no era como, digamos, en los tiempos más primitivos aún de la historia. No estamos hablando de la historia primitiva del siglo I, sino de la historia primitiva general, la historia universal, ¿no? En los cuales un pueblo derrotaba a otro. Y derrotaba a otro y bueno, eso significaba una hegemonía mayormente bélica, pero eso con el paso de los tiempos cambió y los pactos de Surizanía pues tomaron más preponderancia, ¿no? Ya no se eliminaba al pueblo subyugante, sino que se le sometía a una cadena o un flujo de tributos y impuestos forzados, ¿no? En segundo lugar, podríamos ver la recaudación por intermedios, ¿no? A menudo los impuestos entonces eran recaudados por intermediarios locales, lo que podía llevar pues a abustos, una serie de extorsiones, exacerbando pues la carga económica de los habitantes locales, ¿no? En tercer punto, no hay que dejar de mencionar el tema de los comercios y mercados, ¿no? Roma controlaba los principales centros comerciales y las rutas comerciales en la región, ¿no? Regulando el comercio, pues, internamente como también lo haría externamente. Esto influía entonces o tenía un impacto directo en los precios de los bienes y en la disponibilidad de los productos esenciales. Siguiente lugar también la economía agraria. Israel, pues, sin una economía principalmente agrícola conforme a la época, ¿no? Estaba sujeta a políticas que favorecían la exportación de productos agrícolas hacia Roma, lo que a menudo, pues, digamos, afectaba la disponibilidad de alimentos y el costo de vida localmente, ¿no? Y la infraestructura y el tema de los proyectos públicos, bueno, sabemos de que Roma ejecutó bastante de ello e invertía en infraestructura, ¿no? Como caminos y acueductos, muchos de ellos aún de pie, ¿no? En estos tiempos, en la actualidad. Entonces, estos proyectos pues estaban orientados a facilitar la administración y la movilidad de las tropas romanas, mucho más que a mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, ¿no? O sea, estaba direccionado, ¿no? Entonces, en resumen, pues el subyugamiento económico de Roma sobre Israel en el siglo I se manifestaba a través de un control estricto sobre los recursos, perdón, y una carga tributaria pesada, lo que impactaba profundamente en la vida cotidiana, pues, y consecuentemente en la economía autónoma de la población local. Muy bien, vamos a cambiar esto. Muy bien.
Hablemos entonces de la comunidad cristiana primitiva en cuanto al crecimiento y la expansión. ¿Mm? Estamos en el reciente contexto de Pentecostés, entonces después de esto, la comunidad cristiana pues va a experimentar un rápido crecimiento, ¿no? La predicación de los apóstoles, podríamos mencionar también los milagros realizados en el nombre de Jesús, pues atraían, esto servía o era de bastante utilidad en cuanto a esto, pues atraían a muchos creyentes. Ahora, junto con el crecimiento numérico, lo que llamamos siglo de crecimiento, ¿no? También proporcionalmente se produjo la persecución de la iglesia. Entonces, la persecución que experimentó la iglesia primitiva cristiana en el primer siglo, pues, después de Cristo fue bastante intensa, ¿no? Y varía en sus causas y métodos. Entonces, vamos a abordar aquí brevemente. Recuerden que estamos estableciendo el marco de la situación sociopolítica, ¿ok? Entonces, hay algunos puntos claves que deberíamos checar. En primer lugar, la persecución por parte de los judíos. Inicialmente los cristianos, haciendo memoria, fueron perseguidos por las autoridades judías, quienes veían al cristianismo como una herejía que amenazaba la tradición judía y el orden ya establecido que ellos ya tenían, ¿no? En segundo lugar, deberíamos citar las persecuciones por parte del Imperio Romano. A partir del siglo I, los cristianos, pues, también enfrentaron persecuciones por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones, ¿no? Debemos mencionar esto, se intensificaron bajo emperadores eh, como Nerón, mm, Domiciano y Diocleciano, ¿no? Por citar algunos de ellos, ¿no? Quienes vieron al cristianismo como una amenaza de orden político, pero también de orden religioso, ¿no? Ahora, las causas de las persecuciones, podríamos mencionar que los cristianos eran vistos como disidentes religiosos y políticos también, ¿por qué no? ¿No? Esto porque se negaban a adorar pues, a los dioses romanos, las deidades romanas y al emperador. Entonces, se les acusaba pues, de ateísmo, consecuentemente por lo que ya he mencionado, ¿no? Por no adorar a los dioses paganos, la inmoralidad debido a los malos entendidos sobre ritos como la Santa Cena del Señor, ¿no? De los cuales se deriva pues una grave acusación, eh, digamos, entre comillas, de canibalismo, por la mala interpretación de las referencias a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Todas estas cosas atroces sucedían en ese tiempo, ¿no? Y en cuanto a los métodos de persecución, pues estos incluían cosas terribles como encarcelamiento, la tortura, el martirio en la arena de los circos, la crucifixión, la quema en la hoguera y probablemente otros métodos diseñados para intimidar y eliminar a los cristianos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a pesar de estas persecuciones, ¿no? La iglesia primitiva, pues digamos, no únicamente sobrevivió, ¿no? Sino que también creció, ¿no? Proliferó, en parte debido al testimonio de los mártires que ya se estaba desarrollando esa historia y a la fortaleza de la fe de los primeros cristianos, ¿no? Hemos de notar entonces que aún bajo estas circunstancias, los cristianos del primer siglo no solamente desistieron, sino que su fe se afianzó aún más en la esperanza y manifestación, y manifestaban pues entonces el amor de Dios a la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, vemos que estas cosas nos están ayudando bastante a comprender. En cuanto a la economía comunal y la vida en común, que sería la contraparte de lo ya mencionado, ¿no? La práctica de compartir los bienes y propiedades pues descritas en el pasaje que estamos abordando, no olvidar Hechos 4, del 32 al 37, nos está reflejando un esfuerzo por vivir de manera solidaria, ¿no? Y asegurarse, pues, de que las posibles necesidades que puedan ocurrir dentro de nuestra comunidad cristiana. Una vida comunitaria, una vida en común, pues, vemos que los creyentes en el pasaje se reunían regularmente para orar, para aprender de los apóstoles, celebrar la comunión, y esta vida comunitaria, pues, estrecha, um, era o significaba un testimonio visible de su fe y de compromiso mutuo, ¿no? Entonces, este contexto histórico, social, político que acabamos de preestablecer nos ayuda a entender entonces las dinámicas internas y externas que moldearon la comunidad cristiana primitiva y cómo respondieron
a los desafíos de su entorno, ¿no? En un mundo dividido y egoísta, estos versículos pues van a representar inminentemente, ¿no? Un desafío a vivir de una manera contracultural, ¿no? O sea, contrario a lo que nos enseña la corriente de este mundo, ¿no? Entonces vamos a explorar cómo la unidad, la generosidad transformaron la iglesia primitiva y cómo podrían esto transformar nuestras vidas y comunidades hoy en día. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. La unidad de corazón y alma. Esto está, pues, bastante enfatizado alrededor del versículo 32, ¿no? Un solo corazón y una sola alma, ¿no? Los creyentes entonces estaban unidos en propósito y amor. El texto nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer acá. Si es que tienes ahí tu Biblia a la mano, estamos en el versículo 32. Dice así. Todos los creyentes eran de un solo corazón y de una sola alma, dice textualmente, ¿no? Entonces, para que podamos entender esta expresión, sería útil analizarla de repente desde una perspectiva contextual, ¿no? Y también gramatical, ¿no? En la expresión un solo corazón, la palabra griega utilizada es cardia, ¿no? Que se refiere literalmente al corazón físico. Pero en este contexto se está usando metafóricamente para poder denotar la esencia interior de una persona, es decir, su mente, sus emociones, su voluntad. ¿Mm? Entonces, esta frase sugiere que los creyentes compartían un propósito, ¿no? Pero también una orientación común en sus pensamientos. Y digamos que también, pues, afectos espirituales hacia Dios y entre ellos, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como el amor en un lineamiento vertical de los hombres hacia Dios, pero también en un plano horizontal entre nosotros. ¿Ok? Digamos que también en la expresión de una sola alma, tendríamos que también hacer un hincapié ahí, ¿no? La palabra griega utilizada es suche, ¿no? Que se traduce comúnmente como al, ¿no? En este contexto, entonces nos estamos refiriendo a la vida interior, ¿no? La personalidad o la esencia vital de una persona. ¿Ok? Esta expresión entonces nos indica que los creyentes compartían una unidad profunda, ¿no? Intensa, no solamente en sus intenciones y emociones, sino también en su disposición hacia los demás miembros de la comunidad de la fe. Entonces, viendo a grosso modo la exégesis gramatical, la frase de un solo corazón y una sola alma se construye, valga la redundancia, gramaticalmente en griego para enfatizar la unidad y la cohesión espiritual entre los creyentes. El uso, entonces, de los artículos definidos una, ¿no? Utilizados para ambas palabras previamente dichas, nos indica singularidad. ¿Mm? Y ¿por qué no mencionarlo? Totalidad, ¿no? Subrayando que no había división ni discordia entre ellos, sino una unidad completa en sus motivaciones y aspectos espirituales. ¿Ok? También en cuanto al contexto cultural, en el contexto de la iglesia primitiva, ¿no? Esta unidad espiritual era crucial para enfrentar las presiones externas, ¿no? Y para mantener la fidelidad al evangelio. Esta unidad, pues entonces vamos a ver que no solamente promueve la cohesión interna, sino que también testimoniaba de una manera poderosa el impacto transformador del Evangelio en la vida de los creyentes. En resumen, ¿no? La expresión un solo corazón y una sola alma, ¿no? Resalta entonces la profunda unidad espiritual y emocional que caracterizaba a la comunidad de los creyentes primitivos. Y esta unidad, como ya hemos explicado, no solamente era superficial, sino que reflejaba un compromiso compartido, una orientación espiritual común, ¿no? Y, por ende, un amor genuino entre los miembros de la iglesia. Esto, hermanos, debe significar un desafío actual. Vivimos en un mundo materialista, empedernido, individualista, cada quien tira para su lado.
¿no? Entonces estamos llamados a buscar la unidad en Cristo, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar esto? ¿Cómo podríamos fomentar la unidad en nuestras congregaciones y familias? ¿Mm? Una practicidad inmediata de repente sería practicar la empatía, la comunicación abierta y la oración conjunta, ¿no? Que serían cosas muy aplicativas y muy prácticas para nuestro desarrollo en cuanto a imitar esta compilación de rasgos de la iglesia primitiva de primer siglo. Muy bien, vamos a avanzar. Bien. Compartir generosamente, abordado entre los versículos 32 a la parte B hacia el versículo 35. Hay algo muy importante aquí que debemos hacer énfasis. Ellos no consideraban suyas las posesiones, ¿no? Entendían que todo lo que tenían pertenecía al Señor, a Dios. Aquí tengo un par de versículos. eh, no los he puesto en la diapositiva, pero yo te lo voy a leer. Si deseas, también puedes buscarlo en tu Biblia, ¿no? El primero está en Deuteronomio, capítulo 10, el versículo 14, y dice: He aquí, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. También tenemos otro pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que dice así: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿Mm? Recordando las palabras textuales que estaban en el verso 32, dice de Hechos 4, ¿no? Habiendo citado hoy estos dos versículos que respaldan que todo pertenece al Señor. Dice, ¿no? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. ¿Mm? Al terminar la historia de Pentecostés, ¿no? Lucas enfatizó este mismo tipo de unidad y la propiedad comunitaria, ¿no? Y él decía, permíteme, este está en el capítulo 2, ¿ya? De verso 44 45 dice: Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, ¿no? Entonces, su propiedad compartida no era algo impuesto por los líderes de la iglesia, sino que tiene raíces en la unión que comparten de corazón ideal. Estos hermanos y hermanas cristianos se amaban unos a otros, ¿no? Eso claramente lo podemos notar, ¿no? Por eso se cuidaban unos a otros. Todos se habían criado en una sociedad donde la familia era la unidad social en la que podían depender en momentos difíciles. Para algunos, la decisión de seguir a Cristo significaba que ya no podían contar con el apoyo de sus familias. Esto pasaba. Entonces la iglesia se convirtió en la nueva familia. Muy bien. Entonces la propiedad comunitaria de la temprana iglesia a veces se ha comparado con el comunismo. Y aquí sí quisiera hacer un poquito de análisis, ya que el ideal pues, comunista es de cada cual según su capacidad, digámoslo así, y para cual según su necesidad, ¿no? Sin embargo, hay muchas diferencias, ¿no? El comunismo es ateo. Por otro lado, la iglesia cristiana promueve la creencia en Dios, una diferencia sustancial. También podríamos decir que el comunismo es un sistema político. También la iglesia cristiana es un sistema religioso, ¿no? La realidad comunista es apenas una de compartir equitativamente. Los que están en el poder siempre viven de manera ostentosa, y eso lo podemos ver. No vamos a entrar mucho en política, pero bueno, dejo ahí la idea. Mientras que los que no tienen poder viven en condiciones bastante precarias, ¿no? Entonces, la iglesia no, digamos, no tiene un comportamiento de repente perfectamente altruista, pero sí trabaja para ayudar a los necesitados, ¿no?
El comunismo, también hablando de ello, impone una propiedad común de arriba abajo. El Estado va a ser entonces el ente que controla la propiedad y el individuo casi no tiene o no tiene ningún derecho en cuanto a lo que es voz, ¿no? Eso no era, pues, verdad para los primeros cristianos, ¿no? Para la iglesia primitiva. Es una diametralidad, una diferencia, pues, totalmente cabal, ¿no? Entonces, en el capítulo siguiente, Hechos 5, Pedro regaña a Ananías y Zafira. Recordemos un poquito eso, que ya en la secuencia de los devocionales lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces Pedro regaña a Ananías y Zafira por tratar de engañar a la iglesia, ¿no? Haciendo parecer que eran más generosos de lo que eran en realidad. Pero le comenta, ¿no? Ahí, reteniéndola, no se te queda a ti, más o menos ahí son las palabras, ¿no? Y vendida no estaba en tu potestad. Y termina pues con un regaño severo. ¿Por qué existe esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios, es lo que le dice el apóstol Pedro. Es decir, su pecado fue su engaño y su ofrenda fue completamente voluntaria. Entonces tampoco debemos pensar pues, que estos primeros cristianos no tenían ninguna propiedad, ya derivando un poco la idea, ¿no? Como se nota en el capítulo siguiente, respecto a lo que hemos mencionado de Ananías y Zafira, ellos tenían propiedad y tenían derecho a mantenerla. Tenían el derecho de dar parte, todo o ningún dinero a la iglesia. Bueno, digámoslo así, ¿no? ¿Mm? Pero la cuestión en crítica es al engaño, ¿no? Más adelante en el capítulo 12 también, pues, conoceríamos, hablando del tema de tenencia de propiedad, pues conoceríamos a María, una cristiana que ya tenía, pues, una propiedad, también una casa y una criada, ¿no? El capítulo 12, eso está alrededor de del 12 al 13. ¿No? Pero la unión corazón y alma, ¿no? Se va a ver manifestada concretamente en el compartir de las posesiones. Eso es lo que vemos de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, esto para nuestro tiempo, pues resultaría increíble, ¿no? Nuestras posesiones nos confortan, ¿no? Nos traen alguna especie de sensación de seguridad, ¿no? Es difícil no amar o no sentir algún tipo de apego hacia nuestro dinero y ser el dinero de los que tienen más, ¿no? Eso es algo muy humano. No sé si es imposible, a veces, por ejemplo, citando algunas situaciones, dejar una propina pues demasiado grande en un restaurante, ¿no? O dar dinero a un vagabundo, ¿no? Sería otra cosa pues completamente, ya hablando en una escala superlativa, ¿no? Vender nuestra casa y poner las ganancias en el cesto de la iglesia, ¿no? Ahora vamos a ver pues que una unión de corazón y alma que resulta en un generoso, ¿no? Compartir de posiciones es una verdadera unión, ¿no? Entonces la gracia de Dios actuaba poderosamente en ellos, ¿no? La generosidad viene a ser notablemente entonces una manifestación de la gracia o del favor de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo podríamos ser más generosos con nuestro tiempo, recursos y amor, ¿no? Evaluando nuestras prioridades y siendo más intencionales en ayudar de repente a una persona en necesidad. Muy bien, vamos a avanzar en esta parte. Bien, tenemos lo que sería el testimonio poderoso, ¿no? El versículo 33, el testimonio de la resurrección, ¿no? La iglesia daba testimonio con gran poder, ¿no? Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Este es el corazón de la misión de la iglesia, ¿no? Dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles dan su testimonio con gran esfuerzo, es decir, con la fuerza de Jesús. Disponible, entonces, mientras que obran en el nombre de Jesús. La palabra esfuerzo seguramente, digamos, se refiere a los milagros, a la predicación que están obrando, ¿no? Y la gracia, y hablando de la palabra etimológicamente,
charis, eran todos ellos. ¿No? En el Nuevo Testamento, esta palabra, charis, se refiere a la gracia o el favor no merecido de Dios. ¿No? Seguramente eso sería pues parte de lo que se pretende aquí, ¿no? Dios cubre las bendiciones a estos primeros cristianos. No obstante, y cabe aquí mencionarlo, la palabra charis también puede referirse, ¿no?, a la belleza que se encuentra en una relación, se movió esto, perdón, ahora sí, muy bien. Entonces mencionábamos que esta palabra puede referirse a la belleza que se encuentra en una relación armoniosa, ¿cierto? Ok. Estos nuevos cristianos, ¿no?, estaban viviendo como hermanos, con una verdadera hermandad, como una familia. Se cuidaban unos a otros, sacrificándose el uno por el otro, en muchos casos considerando el bienestar de sus hermanos cristianos antes que el bienestar propio, ¿no? Entonces, vivir en este tipo de comunidad armoniosa facilita bajar las defensas personales, ¿no? Pensar, digamos, lo que es mejor de sus vecinos, ¿no?, en lugar de lo peor. Y aquí muchos de nosotros seguramente que nos vamos a sentir identificados, ¿no? Resolver las diferencias o las posibles diferencias que podríamos tener sin rencor, ¿no? Vivir sin miedo de algún daño físico o una catástrofe económica o el rechazo personal. Es un nivel de vida ingraciado al que nosotros como seres humanos pues rara vez podemos llegar a arribar. Pero cuando sí, generalmente es porque existe un compromiso compartido o por la gracia, el favor inmerecido de Dios que nos otorga esto, ¿no? Entonces, el charis, ¿no?, ¿Mm?, que disfrutan estos cristianos va más allá de su círculo cerrado. Ya diría Lucas, ¿no?, que tenían gracia con todo el pueblo, ¿no? Eso lo vemos en capítulo 2. Bien. Ahora, la gracia de Dios, en cuanto a ello, la unidad y la generosidad eran pues un testimonio viviente de la gracia de Dios, ¿no? Textualmente dice que ningún necesitado había entre ellos. Está en el versículo 34 en la parte A, ¿no? Entonces, mucho antes, Dios, pues, les había prometido al pueblo israelí. Y aquí te lo leo yo. No tengo la cita, está en Deuteronomio, capítulo 15, el versículo 4. Dice así: para que no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, para que la poseas, ¿no? Entonces, la preocupación de Jesús por los pobres, ¿no?, se manifiesta a lo largo del Evangelio de Lucas, ¿no? Jesús, citando las palabras del profeta Isaías, él describió su misión de la siguiente manera, ¿no? Y aquí está la cita en Lucas 4, del 18 al 19. Yo te lo leo, pero ya te hice mención de la cita para que luego tú puedas buscar los pasajes y corroborar ello, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. ¿Mm? Entonces vemos que aunque una persona pueda ser pobre de espíritu, pobreza física, cautiverio, ceguera y opresión son realidades con las que muchas personas viven, ¿no? Entonces, Jesús concibió su misión, por lo menos en parte, para traer alivio a aquellos afligidos por estas condiciones físicas, ¿no? Sus milagros tenían un propósito espiritual, pero también sanaban enfermedades físicas, ¿no? Notemos en el verso 34, el pasaje que estamos leyendo, dice: porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, ¿no? Aquí la palabra vendiéndolas viene del etimológicamente término polontes, ¿no?, y traían esferón. Vamos a manejar esas dos palabritas en esta idea, ¿no? Notemos que este verbo, que está en un modo imperfecto, ¿no?, le da el sentido estaban trayendo,
¿no? Entonces, decimos que polonte, aunque viene a ser un participio, ¿no? Tiene la fuerza de un imperfecto por los verbos que lo rodean. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, estos verbos eh, nos van a sugerir entonces una liquidación gradual de bienes y no el vender todo de una vez. ¿Por qué mencionamos esto? ¿No? Porque el milagro que estos primeros cristianos experimentan no es uno en que Dios, digamos, abre los cielos y les llena las bolsas de dinero. No va por ahí, ¿no? Sino que es un milagro de comunidad, de hermandad, de gente parecida, que comparte tanto riqueza como pobreza, para que nadie llegue a ser verdaderamente pobre, digámoslo así, ¿no? Es un milagro de generosidad, generosidad humana, inspirada por generosidad divina, que tiene un trasfondo. Entonces, es un milagro de lo que se ha hablado bastante, de un tipo de amor ágape, ¿no? Un amor enfocado en las necesidades de los demás en lugar de las necesidades personales, ¿no? Entonces, como ya hemos notado, esto no significa, bueno, de que todo cristiano vendía toda su propiedad para entregarla al bien común, ¿no? Esto lo vemos eh, en el versículo 32, ¿no? Algunos cristianos seguramente sí vendieron todo, ¿ya? Eso sí pudo haber pasado, ¿no? Pero los comentarios de Pedro, Ananías y Zafira dejan en claro que aquellos cristianos mantenían el derecho de tener propiedad, ¿no? Entonces, lo que estamos celebrando aquí no es una vida perfecta, de perfecta comunidad, ¿no? En el sentido de que cada posesión pertenece de manera equitativa a cada persona, ¿no? Sino en una vida de compasión. Y eso que queremos aclarar, ¿no? Una vida de compasión dentro de la comunidad cristiana, ¿no? El versículo 35 dice lo siguiente, y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿no? Entonces, para poner algo a los pies de otra persona es un gesto de sumisión. La sumisión de estos cristianos, ¿no? No se dirige a los apóstoles, sino al Señor que los escogió para servir. Y todo es muy válido, ¿no? Los apóstoles se encargan de suministrar la propiedad que reciben, propiedad que administran en nombre del Señor, en calidad del bacera. ¿Sí? Eso es en cuanto al verso 35, parte A, pero la parte B dice lo siguiente, ¿ya? Sígueme la secuencia, por favor, Hechos 4. Y era repartido a cada uno según que había menester. Este es entonces el propósito de las ofrendas, utilizarlas para proveer las necesidades humanas y no para satisfacer la avaricia humana, ¿no? Como vemos en nuestra realidad moderna, contemporánea de lo que sería, pues, eh, la gran problemática de la, vamos a decir, entre comillas, iglesias, pues, que están en pro del materialismo, en pro del monetarismo, ¿no? Y que le hacen tanto daño, pues, al mundo, ¿no? Eso sería un tema interesante para abordarlo en otro devocional, pero lo voy a dejar así como una mención, ¿no? Entonces, reanudando, en el futuro, los apóstoles empezarían a encontrar que esta responsabilidad les pesa, ¿no? Les quita tiempo para poder dedicar a proclamar la palabra de Dios. Igual que en Moisés, ellos eligieron a personas, ¿no? Para ayudarle con tareas diarias. Esto hizo Moisés, entonces los apóstoles replicarían esta acción, ¿no? Pedirían a la iglesia que se elija 7 varones de buen testimonio, ¿no? Para ayudar a la distribución diaria de los suministros. Luego ya lo vemos en el capítulo 6, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 6 del presente libro que estamos estudiando, ¿no? Entonces, nuestra aplicación en cuanto a ello debe ser que nuestro testimonio también debe ser respaldado por nuestras acciones, ¿no? Vivir vidas que reflejen el amor y la verdad al Señor. Muy bien. Ok, vamos avanzando que el tiempo nos apremia y entramos a la parte del ejemplo de Bernabé. Muy bien. Bernabé. Esto está entre el versículo 36 a 37. Bernabé, hijo de consolación. Un ejemplo concreto de generosidad y de servicio lo es, ¿no?
En el libro de los Hechos vamos a encontrar pues que el levita de Chipre llamado José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, ¿no? Entonces este sobrenombre, como ya lo hemos mencionado, tiene una significancia bastante literal que es hijo de consolación, ¿no? O hijo de exhortación, ¿no? Se le pusieron probablemente por causa pues de su inclinación a servir a los demás, ¿no? Él fue considerado un varón bueno, muy dispuesto para hacer lo que probablemente los líderes de la iglesia podrían necesitar, ¿no? Y también estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no? Entonces, a través de su ministerio vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra del Señor en Hechos 11, versículo 24, esto te lo leo yo, una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto sucedió a través de su ministerio. Pablo, entonces, usa también a Bernabé como un ejemplo de alguien que tiene una perspectiva correcta sobre el dinero y los bienes, ¿no? Cuando vendió su heredad, ¿qué es lo que hizo? Trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Entonces, en la medida que la iglesia primitiva iba creciendo, ¿no? A pesar de la persecución de Herodes, Bernabé, pues, fue llamado por el Espíritu Santo para ir con Pablo en un viaje misionero. Esto lo veremos más adelante en Hechos, el capítulo 3, los primeros versos, ¿no? Juan Marcos, que viene a ser el sobrino de Bernabé, él fue ayudante tanto de Pablo como de Bernabé, ¿no? Entonces, durante el primer viaje misionero, por un motivo de repente no especificado, Juan Marcos abandona la misión y no llega a completar el viaje. Eso está narrado más adelante. Sin embargo, Bernabé continuó con Pablo, ¿no? Y estaba con él cuando el ministerio de Pablo se redireccionó, ¿no? Para alcanzar a los gentiles con el Evangelio, ¿no? Entonces, después de ese primer viaje, Pablo y Bernabé comenzaron a planificar su próximo viaje. Bernabé quería llevar a su sobrino, pero Pablo, bueno, puso una negativa y se formó una ruptura entre ellos, ¿no? Una separación, ¿no? Entonces, Bernabé, ¿no? Fila su apodo, tomó a Juan Marcos y pasó digamos, un tiempo discipulando, ¿no? Evidentemente, entonces, este ministerio fue tan efectivo, ¿no? Que años más tarde, Pablo pidió específicamente que le llevaran a Juan Marcos, ¿no? Puesto que ya había él, para ese entonces, ¿no? Madurado hasta el punto de ser útil para Pablo en su ministerio. Entonces, al igual que Bernabé, como cristianos, ya viendo la parte aplicativa, ¿no? Estamos llamados a alentar a otros, ¿no? Especialmente a aquellos que están débiles en la fe, débiles en la fe, o que aún están luchando, ¿no? Veremos también más adelante en el capítulo 11, pues que se describe a Bernabé como un hombre que se alegraba de ver a los demás, ¿no? Exhibiendo la gracia de Dios en sus vidas, ¿no? Exhortando y alentando a permanecer fieles. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos buscar esas oportunidades para alentar a aquellos que le dan gloria y honor a Dios, ¿no? A través de sus vidas que reflejan en su fe. Además, Bernabé es un ejemplo de espíritu generoso cuando se trata de dar dadivosamente a la obra del Señor. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Tengo aquí un comentario bíblico de Matthew Henry, y te lo voy a leer, no le he puesto en las diapositivas, pero ya aquí te lo voy a leer y va a quedar registrado, ¿no? Dice así el siervo del Señor Matthew Henry, dice, los discípulos se amaban unos a otros, ¿no? Este fue el fruto bendito del precepto moribundo de Cristo a sus discípulos y de su oración moribunda por ellos. Así fue entonces y así será de nuevo cuando el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. La doctrina que se predicaba era la resurrección de Cristo, una cuestión de hecho que, debidamente explicada, era un resumen de todos los deberes y privilegios y comunidades de los cristianos, ¿no? Habían frutos evidentes de la gracia en todo lo que decían y hacían. Estaban muertos a este mundo.
Esta era una gran evidencia de la gracia de Dios en ellos, ¿no? No quitaban los bienes de los demás, sino que eran indiferentes a ellos. No la llamaban suya porque habían abandonado todo por Cristo y esperaban ser despojados de todo por adherirse a Él. No es de extrañar que tuvieran un solo corazón y una sola alma, cuando se sentían tan desprendidos de las riquezas de este mundo. En efecto, tenían todas las cosas en común, pues no había entre ellos ninguno que careciera, sino que se cuidaba de su abastecimiento, ¿no? El dinero se puso a los pies de los apóstoles. En la distribución de la caridad pública debe tenerse mucho cuidado de que se dé a los necesitados, a los que no pueden procurarse el sustento por sí mismos, ¿no? Debe proveerse a los que se ven reducidos a la penuria por el bien de hacer y por el testimonio de una buena conciencia. Aquí se menciona uno en particular, notable por esta generosa caridad. Fue Bernabé, como estaba destinado a ser un predicador del Evangelio, se desprendió de los asuntos de esta vida. Cuando tales disposiciones prevalecen y se ejercen de acuerdo con las circunstancias de los tiempos, y el testimonio tendrá un gran poder sobre los demás. Esta es la palabra del comentario de Matthew Henry. Entonces, como aplicación, vamos, debemos ser como Bernabé, buscando oportunidades para consolar y ayudar a otros y estar dispuestos a sacrificar por el bien de la comunidad, ¿no? Ese es cuanto un ejemplo de generosidad, pues, de la narrativa que estamos abordando, ¿no? Pero de repente ya tratando algo un poquito más aproximándonos a la actualidad, te podría citar la historia de George Mueller. Es una historia realmente inspiradora por su dedicación y fe en la provisión divina para sostener la labor misionera. Te cuento un poquito, ¿no? George Müller nació en Prusia, Alemania del Norte, en 1805. ¿No? Y él se convirtió al cristianismo en su juventud, algo, una bendición para cualquier persona, ¿no? No todos llegamos a la juventud, ¿no? Pero bueno, fue el caso de él, ¿no? Entonces, después de una experiencia personal profunda con Dios, Müller siente el llamado a dedicar su vida al ministerio y a la obra misionera, por ende. Hacia poco después de la década de los 30, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Él se traslada a Inglaterra y más tarde se convirtió en pastor de una pequeña congregación en Bristol, una localidad. Entonces, la parte más notable, para ir a medio del asunto de la historia de Müller, comienza, bueno, cuando él y su esposa decidieron abrir un orfanato en Bristol, por aquellos mismos años. Entonces, su enfoque único, digamos, era confiar únicamente en Dios para las necesidades diarias de los niños y el funcionamiento del orfanato. Veremos que Müller, pues, se comprometió a no pedir dinero ni hacer solicitudes públicas de ayudas. En cambio, él, pues, confiaba en la oración y creía que Dios movería a las personas a dar de una manera voluntaria y generosa, ¿no? Entonces, desde el inicio, pues naturalmente, ¿no? Enfrentaron desafíos financieros significativos. Sin embargo, veremos pues en esta historia que Müller, él permaneció firme a su convicción de depender completamente de Dios, ¿no? De la providencia divina. Y a lo largo de los años, el orfanato, como es, ¿no? El orfanato creció y se amplió para albergar a cientos de niños, cientos. Y a pesar de las dificultades económicas y las necesidades constantes, Miller nunca mostró ansiedad ni dudas sobre la provisión de Dios. Una de las características, digamos, más impresionantes de su fe fue registrar cada respuesta a las oraciones y cada donación recibida en un diario detallado, ¿no? Y estos registros han sido conservados y proporcionan un testimonio, pues, veraz, tangible, ¿no? De cómo Dios respondió a las necesidades específicas del orfanato de Müller a lo largo de los años, ¿no? Entonces, podríamos decir que durante su vida Müller y su esposa, ¿no? Albergaron y educaron a muchas personas. Eran orfanatos de alrededor, pues, de 2.000 personas, ¿no?
y en 5 se llegó a tener hasta 5 sitios diferentes, por lo cual, haciendo una aritmética simple, tendremos que se atendió a más de 10.000 niños huérfanos. Entonces, esto fue posible pues porque su enfoque en la oración y la fe sin reservas en la provisión de Dios no solo impactó a los niños bajo su cuidado, ¿no? Sino que también inspiró a muchos a confiar más plenamente en la provisión divina en sus propias vidas y ministerios, ¿no? Entonces, el legado que nos deja Müller, ¿no? Es un legado duradero de la fe, ¿no? La generosidad, la dependencia de Dios, que sigue siendo recordado y admirado en la historia misionera cristiana protestante hasta el sol de hoy. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte final, a las conclusiones de este devocional, ¿no? En primer lugar, la iglesia primitiva nos da un ejemplo poderoso de unidad y generosidad. En el pasaje que hemos estudiado esta mañana, se produce un cambio que es característico en el cristianismo. Todo se está moviendo, digamos que en una atmósfera más exaltada. Se pensaba en Dios, le pedía el Espíritu Santo, se citaban pasajes maravillosos del Antiguo Testamento, pero por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieran momentos de gran elevación, jamás se olvidaban de que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar. La oración y el testimonio del Evangelio eran supremamente importantes, pero su culminación, ojo aquí, era el amor entre los hermanos, ¿no? Entonces aquí notamos dos cosas de los primeros cristianos, ¿no? Tenían un vivo sentido de la responsabilidad de los unos con los otros, ¿no? Esto despertaba en ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. No compartían porque se les impusiera, ¿no? Sino espontáneamente. Una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Muy bien. En segundo lugar, somos llamados a vivir de una manera similar, buscando la unidad en Cristo y siendo generosos con lo que Dios nos ha dado. Hay un pasaje que me lleva a pensar bastante sobre ello, que es, yo te lo leo, está en Primera de Corintios, capítulo 11. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué impactante ese verso. Muy impactante. Me hace recordar a un libro que yo leí hace bastantes años, ya hace más de una década, un libro muy bonito que se llama La imitación de Cristo, precisamente lleva ese mismo título. Escribió un autor llamado Tomás de Kempis, que era un canónigo agustino del siglo XV, ¿no? Y es un libro pues que redacta, ¿no? Rasgos, caracterización, descripción de lo que sería la vida espiritual de los monjes y los frailes de ese entonces, ¿no? A pesar de ser un libro antiguo, es bastante bueno, lo recomiendo. Bueno, ¿no? Ahora, quisiera también poder citar las propias palabras del Señor, ¿no? En Mateo capítulo 25, el verso del 31 al 40, ya me voy acercando al cierre, ¿no? Dice así, yo te lo leo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Mm? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
¿no? Hay que notar algunas cosas importantes en esta parte, ¿no? Lo que nosotros heredamos no lo conseguimos por nosotros mismos. De partida, es Dios quien nos hace herederos del cielo. Entonces, no debemos suponer que los actos de generosidad, ¿no?, vienen a darnos a nosotros algún tipo de derecho a la felicidad eterna. Eso no funciona así, ¿no? Las buenas obras hechas por amor a Dios, por medio de Jesucristo, ¿no?, se señalan aquí en este pasaje como una marca del carácter de los creyentes, hechos santos por el Espíritu de Cristo, como los efectos de la gracia concedida a los que las hacen, ¿no? Entonces, vemos que de nuevo se está haciendo una implicancia a la salvación por fe y no por obras, ¿no? Entonces, son rasgos, son descripciones, son marcas, son efectos de los creyentes, ¿no? No requisitorios, sino consecuentes, ¿no? Entonces, los malvados de este mundo, ¿no?, eh, fueron llamados a menudo a venir a Cristo, ¿no? Estamos hablando de la predicación, ¿no?, para obtener vida y descanso. Pero ellos se apartaron de sus llamados, ¿no? O sea, no escucharon. Y justamente se les pide que se aparten de Cristo. Esto lo vemos en los versos siguientes. No lo he leído, pero tú lo puedes ver en el capítulo completo, ¿no? Se les pide entonces que se aparten de Cristo porque ellos no quieren venir a Él. ¿Estamos de acuerdo? Los pecadores condenados entonces ofrecerán en vano sus excusas, ¿sí? Intentarán justificarse de cualquier manera. Pero el castigo de los impíos será un castigo inminente, inevitable y eterno. Su estado, su postrimería no va a poder ser alterada, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Si es que esta es la primera vez que estás escuchando palabra del Señor, si es que es la primera vez que tienes la oportunidad de escuchar sobre Cristo, te diría lo siguiente: mira, la vida, la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición, las cosas contrapuestas, siempre están delante de nosotros para que elijamos el camino, ¿no?, según el cual será nuestro fin indefinido, y es importante ver esto, ¿no? Pero nosotros no podemos salvarnos pues a través de un sistema de obras, ¿no? Nos salvamos a través de la gracia por medio de la fe, lo que significa la fe o el credo incondicional y total en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús, quien hace justificación para nosotros, ¿no? Quien toma ese rol de nosotros del castigo que nos correspondía por no haber seguido nunca a Dios, por siempre haber sido desobedientes. El castigo justo, como dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Cristo toma ese castigo y nos otorga su vida perfecta, pura, inmaculada. Y de esa forma somos vistos delante del trono de Dios como santos y perfectos, porque Dios mira a los que vienen por gracia por medio de la fe en el credo de Jesús, ¿no?, como si estuviera mirando al propio Jesús, ¿no? Es transpuesta la identidad de Cristo en nosotros, y ese es el gran mensaje del Evangelio, ¿no?, la oportunidad de redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso es muy importante que podamos abrazar como fe, como ancla del alma, como ya diría el autor de Hebreos, ¿no? Para cerrar esta parte hay un versículo muy bonito que dice Proverbios 11, 17, la Reina Valera de 60 dice: a su alma, si bien el hombre misericordioso, más el cruel, se atormenta a sí mismo, ¿no? Una versión más actual como la NBI diría: el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, el que es cruel a sí mismo se perjudica, ¿no? Hay un autobeneficio, ¿no?, en la generosidad, en ser dadivosos, ¿no?, que es la construcción de una vida cristiana. Entonces, a menudo, cuando vamos dando las pisadas del Señor, naturalmente el andar hace camino, como es el título de un libro conocido, ¿no? Eh, y esto es una construcción en la vida cristiana, y es muy importante también para eso, ¿no? Bien, y punto final, ¿no? Punto 3, punto final.
que nuestras vidas sean un testimonio de la gracia y el amor de Dios, impactando nuestras comunidades y el mundo. Esto me lleva a un pensamiento, o valga la corrección, a un versículo que está en Gálatas 6, del verso 9 y 10. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Muy bien, entonces creo que hemos tenido importantes enseñanzas en este devocional, en esta porción de la palabra del Señor. Y pues qué bueno, qué bendición poder ser edificados a través de la propia palabra del Señor que nos conduce a poder replicar lo que Él había sentado en la iglesia primitiva y en muchos momentos muy importantes de la iglesia, de la historia de la iglesia, en los cuales pues no debemos ignorar, ¿no? Ya diría una frase secular que dice, quien no conoce la historia, ¿no? Está condenado a repetirla, pero aquí le voy a hacer una corrección a esa frase, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a errar por la omisión de ella. Entonces, la historia de la iglesia, la historia escritural de la Biblia, nos dejan bastantes ejemplos de generosidad, ¿no? Y el ejemplo sumo, pues, es de nuestro sumo sacerdote, ¿no? De Cristo mismo, ¿no? Quien, el mismo acto de salvación es una generosidad. La gracia, el favor inmerecido de Dios de poder recibir redención es una generosidad suprema de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Entonces nos vamos a quedar con estas reflexiones importantes que nos acompañen durante el día y que Dios permita que tengan aplicación en nuestras vidas. Vamos a terminar ahora. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estas enseñanzas que nos has dado. Te rogamos que ayudes a que tu iglesia construya, Señor, esa identidad que ha reflejado, Señor, en la iglesia primitiva del primer siglo. Que podamos volver a las escrituras. Una reforma por definición, Señor. Que podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas aquello que hemos aprendido esta mañana por medio de tus palabras. Permite que nuestros corazones sean, que no sean inflexibles, que no sean de dura cerviz, que seamos compasivos, Señor, los unos con los otros. Bendice nuestras vidas con tu presencia. Sigue construyendo, Señor, una vida cristiana acorde a tu corazón, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Tengan una bendecida mañana y día, hermanos.